Entonces, listo. Y nos queda ahí la reunión se está grabando, esa la puedes quitar. Germán, Señor. ¿tú estás viendo allá donde dice la reunión se está grabando? Sí, señor. Arriba a la ¿Y parte la, de abajo. y la puedes quitar? Creo que no, doctor. Creo que le toca a usted, doctor, ahí poner como... Pero no sé dónde, porque dice, voy a ponerle continuar, listo, ya. Bueno, ya que empezó el cortocircuito a verse y vemos cómo la sangre está pasando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y está saliendo por la arteria pulmonar en el grafiquito que siempre me ha gustado y que sirve para que en nuestra mente aparezcan las situaciones que no se ven en los pacientes adultos y en los pacientes que no tienen cardiopatía congénita. Ese tema siempre me ha apasionado desde hace ya bastantes años y le he gastado mucho tiempo, mucha dedicación y cada día me gusta más. Gracias a la encuesta que hizo Andrea y que nos publicó y el interés que varias de las personas del grupo tenían en cardiopatías congénitas, decidimos entonces realizar este ciclo y me parece que esta charla que realmente la había preparado para otra cosa puede ser una charla introductoria bastante buena. Vamos a pasar por varios tópicos, vamos a ver algo de historia mundial, algo de historia nacional, vamos a ver algo de fisiología del recién nacido, algo de farmacología, algo de circulación extracorpórea y algo de la finalización de la cirugía y del transporte del paciente a las salas de cirugía. Entonces empezamos viendo que realmente la cirugía y los procedimientos anestésicos para la corrección de las cardiopatías congénitas son relativamente nuevos, porque desde hace 70 años se empezó a consolidar la anestesia cardiovascular pediátrica como una especialidad y realmente que es una especialidad diferente, porque requiere cierta preparación y ciertas habilidades las cuales debemos ir desarrollando durante un tiempo que no es corto. Y el objetivo de estas reuniones no es que aprendamos todos a dar anestesia para cardiopatías congénitas, sino que lleguemos a un nivel alto de entendimiento. En 1938 se hizo el primer cierre de ductus publicado en una niña de 9 años, hecho en ventilación espontánea y manejaba la parte anestésica con ciclopropano, que obviamente es inhalado. En 1944 los doctores Blaylock y Taussig hicieron la primera conexión de la circulación sistémica a la circulación pulmonar con el fin de aumentar el flujo de sangre hacia la circulación pulmonar y mejorar la oxigenación de ese paciente. El manejo anestésico fue basado en oxígeno, tubo orotraqueal y ciclopropano. En 1945 se hizo la primera reparación de coartación aórtica. No sé decirle si fue con una anastomosis terminal o realmente se hizo fue con un parche subclavia. Inicialmente se hacía realmente abriendo la subclavia y dilatando la aorta en la parte coartada. Yo creo que fue así como se hizo. En 1952 se publicaron 524 cierres de ductus, de los cuales el 50% de las muertes intraoperatorias fueron producidas por complicaciones o dificultades anestésicas. Creo que ya hemos mejorado un poquito. En 1946, Harvey Lamont publicó 100 cirugías de cardiopatías congénitas con 10 muertes producidas por anestesia. En 1952, primer cerclaje de la arteria pulmonar en un niño de 6 meses con ventrículo único. Y ya posteriormente la Clínica Mayo reportó 20 años de cirugías paliativas para cardiopatías congénitas en las cuales se manejaban con oxígeno, tiopental, óxido nítrico, curare y morfina. Para 1950, Harris en el Hospital Mont Sion en San Francisco
publicó como técnica anestésica para las cardiopatías congénitas el uso de escopolamina más morfina y el manejo anestésico con oxígeno, óxido nitroso, tribromoetanol y como relajante el cural. En 1952, Smith en el Boston Children's Hospital, que es el hospital bandera, más adelante lo vamos a ver, del manejo de las cardiopatías congénitas, enfatiza la importancia de entender la fisiopatología de las cardiopatías congénitas y recomendó el uso del éter como anestésico. Esta parte de entender la fisiopatología es lo más importante, porque dormir y tener quieto a un paciente lo puede hacer cualquiera, pero entender realmente qué es lo que está pasando durante el procedimiento y durante los cambios que se suceden no es tan sencillo. En 1954 se empezó a utilizar la circulación extracorpórea con una mortalidad terriblemente elevada, especialmente en los niños menores de 10 kilos. Desafortunadamente todavía hay hospitales que se quedaron con esas mortalidades para esta época. En los primeros reportes de Kirkland y Lehigh no aparece nada sobre técnica anestésica. Kirkland y Lehigh fueron los primeros en utilizar la circulación extracorpórea y empezar a masificarla. Los pacientes salían de cirugía con ventilación espontánea, con las complicaciones que ustedes se imaginan que pueden suceder. Ya hacia el año 1950 apareció el alotano, que fue ampliamente utilizado y que lo utilizamos bastante. Nosotros los anestesiólogos mayores utilizamos bastante alotano y utilizamos bastante alotano en los niños con sus ventajas y desventajas que nos ofrecía. Ya para el 54 utilizaron soporte ventilatorio en el posoperatorio y en el 62 reportaron 200 cirugías con circulación extracorpórea, con una mortalidad del 13% en niños menores de un año, mortalidad del 13% global, en menores de un año el 36% y con gran cantidad de bloqueos intracardíacos. Posteriormente tuvimos la oportunidad ya hacia los 70 de utilizar anestésicos endovenosos como la morfina, y entre el 70 y el 80 se empezó a utilizar la hipotermia profunda. Inclusive les cuento que se publicaron cirugías hechas con hipotermia, pero no hipotermia manejada con la circulación extracorpórea, sino hipotermia tópica. Se enfriaba el paciente y se hacía la cirugía y luego se recalentaba, pues con las dificultades y complicaciones que ustedes se pueden imaginar. La aparición de la prostaglandina E1 pues fue una maravilla, porque realmente la prostaglandina puede mantener la circulación a través del ductus durante el tiempo que nosotros querramos y que nos permita estabilizar el paciente para llevarlo a cirugía. Y en 1972, el padre del desarrollo reciente de las cardiopatías congénitas, el doctor Aldo Castañeda, que es guatemalteco, se puso a pensar y veía cómo las correcciones paliativas en los niños mayores no iban bien, y empezó a tratar de trabajar cada día más pronto la corrección total, utilizando la hipotermia, el arresto circulatorio ya con circulación extracorpórea, llevando a los niños a corrección total. Aparece que utilizaban oxígeno, anestésicos endovenosos como ketamina, morfina, fentanil, y empezó el desarrollo de la solución cardioplegia para poder tener el corazón protegido durante el tiempo de isquemia. Entre los años 80 y 90, el doctor William Norwood, en el Hospital de Niños de Filadelfia, fue progresando hasta llegar a unas correcciones aceptables y que luego fueron ya difundidas mundialmente en el ventrículo único. Por eso se llama la cirugía de Norwood y tiene varios estados que poco a poco los vamos viendo. Para la corrección de la transposición de grandes arterias vino el aporte del doctor Adib Yaten, brasilero, con una maniobra especial para poder girar la pulmonar y la aorta y hacer la anastomosis nuevamente. Se desarrolló el switch arterial, por eso se llama la cirugía de Yaten. Igualmente se han desarrollado técnicas de perfusión cerebral anterrógrada, monitoreo neurológico, se utiliza el ecocardiograma intraoperatorio, el ECMO, la hemofiltración y el monitoreo de la coagulación, que han ido desarrollándose y progresando todos conjuntamente
de modo que cada día operamos niños más pequeños de patologías más complejas con mejores resultados. Aquí está la foto de la entrada del Hospital de Niños de Boston, el sitio donde sigue siendo el sitio con mejores resultados en el mundo de la corrección de cardiopatías congénitas, con altos volúmenes y con grandes desarrollos en toda la parte del manejo de las cardiopatías congénitas. No podemos dejar de lado lo que sucede en el laboratorio de hemodinamia, por donde cada día pasan menos niños para diagnóstico. La mayoría de los diagnósticos se hacen con la utilización del ecocardiograma, con el gran desarrollo de la resonancia y de los angiotags, pero sin embargo quedan pacientes que es necesario llevarlos no solo para diagnóstico, sino también para otros procedimientos de embolizaciones, dilataciones, estudios de hipertensión pulmonar, procedimientos terapéuticos. Y eso también ha tenido su evolución muy importante inicialmente, y eso tuve muchas dificultades al principio de este trabajo, porque hacían los niños, los llevaban a cateterismo amarrados con cintas de esparadrapo y con unas sedaciones muy leves, les ponían los hemodinamistas pediátricos algunas dosis de ketamina o de midazolam, pero principalmente los niños eran amarrados. Luego utilizaron la mezcla de Toronto, que es una mezcla bastante fuerte que falseaba mucho los datos que se medían, una mezcla en la cual se utilizaban largactil, fenergan y meperidina, hasta que mundialmente se aceptó que la importancia del manejo anestésico con anestesia general durante los procedimientos, de modo que asimismo los cardiólogos pediatras pudieron ir desarrollando sus procedimientos invasivos, dilataciones, embolizaciones, etc. En Colombia, en 1989 empezó a funcionar esta institución, que era esto nomás cuando empezamos a trabajar allá. Era una institución con 20 camas de hospitalización, 5 camas de cuidado intensivo, y aquí en esta parte ven ustedes el área de consulta externa. Esta es una voluntaria, se trabajaba mucho con voluntarios, haciendo un ecocardiograma al paciente que habíamos operado de algo. Pero antes de arrancar en esa sede, la Fundación Cardioinfantil había trabajado en el Hospital de la Misericordia y luego en la Fundación Santa Fe hasta tener su propia sede. Para que se mueran de la risa, esta fue la primera máquina de anestesia con la cual se operaron niños del corazón en el Hospital de la Misericordia. Eso era manejado con una botella de boile en la cual se vaporizaba éter. Y esta fue la primera sala de cirugía en la Fundación Cardioinfantil, donde en la nueva sede, donde empezamos a trabajar con unos equipos pues, que en este momento nos pueden parecer bastante risibles. Este es el intercambiador de calor, la mesa quirúrgica obviamente manual, una máquina de anestesia donada por el Fondo Nacional Hospitalario, unas lámparas de cirugía aceptables, un monitor que asustaba porque tenía varios canales de presión y tenía las líneas a color. Este es un acercamiento de la máquina de anestesia. A esta máquina de anestesia le pusimos aquí un ventilador servo y se conectaban la entrada común de gases después de pasar por los vaporizadores o por el vaporizador, y se le daba el suministro de anestesia al paciente. Como ven, los flujómetros de oxígeno y oxímetros estaban invertidos. Se le mandó colocar este flujómetro de aire para poder graduar la fracción expirada de acuerdo a lo que quisiéramos. Este era el gran calentador para evitar el enfriamiento de los pacientes. Lo colocábamos debajo de la mesa de cirugía, cosa que después de 2 o 3 horas de cirugía, los cirujanos ya estaban bastante desesperados por la sensación de calor en las piernas y de ahí para arriba. Esta era las succiones de tórax que se utilizaban, la succión famosísima de 3 frascos, que ya fue un progreso porque la primera era de un frasco único de mayonesa, luego esta tenía un poquito más de seguridad. Y trabajamos mucho tiempo con este tipo de oxigenador, un oxigenador de burbuja, los cuales ya no se consiguen, brasilero, con los cuales generaban un daño celular y unos sangrados posoperatorios espantosos en las bombas de más de 1 hora. Y esta era nuestra auxiliar de esterilización, Ernestina,
la cual falleció de una pancreatitis tremenda, muy probablemente por la inhalación del óxido de etileno. Ella sellaba con esta máquina que ven muy sofisticada los paquetes de plástico y los metía a esterilizar en óxido de etileno. Y ven ustedes cómo se reutilizaban catéteres centrales y con eso trabajamos. También llegamos a ir progresando y los grupos de las sociedades de cardiología y de cardiología pediátrica incluyeron a los grupos de anestesiólogos y se dieron cuenta qué tan importante era el manejo anestésico durante el perioperatorio y nos invitaron a participar en esas publicaciones. Igualmente, mundialmente se creó la Sociedad Colombiana para Anestesiólogos dedicados a las cardiopatías congénitas y además de tener la sociedad, generaron unas bases de datos en las cuales se han encontrado cosas muy interesantes. De 327 paros cardíacos, 127 paros, o sea, el 34% se ven en niños con cardiopatía congénita. Estos es en un hospital pediátrico. En el Hospital de Niños de Boston se encontró que paros en cirugía cardíaca el 0.79% y en cateterismo el casi el 1%. El cateterismo es bastante arriesgado, no es un procedimiento tan sencillo como podemos pensar. En la Clínica Mayo se publicó que existe 30 veces más riesgo de paro cardíaco en cirugía cardíaca. Y en el Hospital Royal Victoria, que queda en Melbourne, hospital pediátrico muy importante y con un desarrollo muy importante en las cardiopatías congénitas, mostraban cómo el 50% de las muertes en cirugía pediátrica tienen que ver con la hipertensión pulmonar. Aquí ven ustedes en el Hospital de Niños de Pittsburgh cómo no está solo Carmencita o una sola persona preparando la sala, sino hay 3 PAs preparando las infusiones y preparando todas las cosas que se van a utilizar durante la cirugía. Aquí podemos comparar con nuestra sala que tenemos en el Hospital de la Misericordia, que pues realmente no está tan lejos, vemos un poco de diferencia aquí en las bombas, esto ha cambiado, pero bueno, ahí vamos progresando. Para destacar la importancia de utilizar las jeringas de infusión y no ese tipo de bombas grandotas que no son bombas de infusión continua, sino son infusiones de pulso, que para los pacientes pequeñitos con pesos bajos, con superficies corporales bajos, van a tener cambios en las concentraciones séricas de uno u otro pulso y no van a dar la estabilidad que estamos buscando con los agentes que estamos administrando. Con respecto a los agentes anestésicos y su efecto cardiovascular en los niños, vamos a ver cómo existe una gran variedad de protocolos para manejo anestésico y sedación durante las cirugías, procedimientos endovasculares o procedimientos diagnósticos como ecocardiograma o resonancia magnética. El objetivo es siempre mantener el gasto cardíaco, el balance de la circulación derecha e izquierda. Aquí tenemos que pensar siempre que al tener cortocircuitos o al tener una sola cámara impulsora, tenemos que con eso manejar la circulación pulmonar y la circulación sistémica, el aporte de oxígeno y la ventilación alveolar. La mayoría de los pacientes tienen una reserva cardíaca limitada. Si por algún motivo maluco no sucede un arresto cardíaco, la resucitación exitosa es menos frecuente que en los niños que no tienen cardiopatía. Con respecto a los agentes volátiles, el alotano que les hablé hace un momento, actualmente no se usa, ya no lo conseguimos. Tiene varias características que lo hacen que lo hayan retirado, especialmente que era muy barato. Todos los agentes anestésicos producen disminución en el gasto cardíaco y en la respuesta vascular presora. Entonces, desde que le arrancamos el procedimiento, debemos tener en mente que la contracción y la fuerza de contracción va a disminuir y el tono vascular va a bajar. En aquella base de datos que les hablaba de la Sociedad Americana de Anestesiólogos dedicados a cardiopatías congénitas, vieron cómo del 94 al 97 contra el 98 al 2004 disminuyó en un 50% la incidencia de arresto cardíaco durante cirugía cardíaca. Hay quienes se preguntan si la causa es
el no uso del alotano? No lo sabemos. Los niños con deterioro de la función cardíaca tienen mayor riesgo de disminución en el gasto cardíaco. Ya vienen con deterioro del gasto cardíaco y con algún medicamento, algún abordaje que le hagamos, alguna alteración en la ventilación, se nos va a caer más ese gasto cardíaco. Y como el síndrome de Down va asociado con gran frecuencia a las cardiopatías congénitas y especialmente al canal AB, tienen mayor riesgo de alteración en el ritmo cardíaco. Fácilmente durante la inducción hacen bradicardia, ritmo nodal y paro cardíaco. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En estas dos gráficas vemos cómo se sucede la caída del gasto cardíaco al utilizar alotano, que lo ven en azul, el de mayor caída. Sigue la mezcla de fentanil midazolam y aquí vemos un poco menos con el sevoflurano y con el isoflurano. Aquí lo mismo, la misma situación con el desflurane, que casi no lo usamos, pero con el sevoflurano tal vez la caída en el gasto cardíaco es menos. Sigue con el isoflurano y la caída más fuerte está con el alotano. Con respecto a los agentes opiáceos, se ha utilizado fentanil y su fentanil tal vez generan el menor efecto sobre la función miocárdica y mucho menos si no lo administramos en bolos grandes, sino en infusión continua o en pequeños bolos. El remifentanil se ha utilizado también a dosis menores de 0.15 microgramos por kilo minuto, pero a mi modo de ver no es el medicamento ideal para este tipo de patologías. Nos produce bradicardia y nos da disminuciones mayores en el gasto cardíaco. Ampliamente se han utilizado entonces los opiáceos para disminuir la respuesta simpática y la respuesta inflamatoria sistémica sin lograr el 100% que queremos de disminuirla durante este tipo de cirugías. Se recomienda cuando se va a succionar al paciente, tanto en cirugía como en cuidado intensivo especialmente, dar una dosis extra de narcótico con el fin de evitar los incrementos en la presión pulmonar. Muchas veces y con frecuencia escucha uno de los intensivistas, no, es que nos hizo una crisis de hipertensión pulmonar. ¿Y qué pasó? No, lo estaban succionando. Ah, bueno, el paciente no tenía la profundidad suficiente para tolerar una sonda a través del tubo endotraqueal que estimula la tráquea y genera una crisis de hipertensión pulmonar. Con respecto a las benzodiazepinas, se utilizan ampliamente con el fin de generar amnesia. A dosis baja su efecto sobre la función miocárdica es pobre. A dosis alta ya van a alterar un poco la función ventricular y asociados con narcóticos, pues es tal vez la mezcla más frecuente que se utiliza, pero producen depresión miocárdica semejante a los agentes inhalados. Debemos ser prudentes con las drogas tanto de la benzodiazepina como del narcótico. El propofol administrado en infusión tiene poco efecto sobre la resistencia vascular pulmonar, produce disminución en la resistencia vascular sistémica con efecto de modificación de los cortocircuitos. Esta es una de las dificultades que nos puede dar el manejo del propofol en pacientes con cortocircuitos intra o extracardíacos. Al caer una de las resistencias, se aumenta el cortocircuito hacia ese lado o se disminuye hacia el lado contrario. Administrado a dosis de inducción en anestesia general, produce disminución de la contractibilidad, baja en la presión arterial media, disminución en la frecuencia cardíaca, disminución en la precarga por venodilatación. La ketamina nos genera un aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la contractibilidad en pacientes que tienen buena reserva hemodinámica. En los que no tienen buena reserva hemodinámica puede producir depresión miocárdica y producir una situación semejante a los otros anestésicos, incluso cuando está deteriorada la función de los receptores beta, llegar a efectos de down regulation. No altera la presión pulmonar. Cuando estudiábamos inicialmente la ketamina nos decían que produce hipertensión pulmonar y basados en unos estudios hechos en pacientes sometidos a revascularización coronaria,
Nos decían que producía hipertensión pulmonar. Sin embargo, en esta gráfica ustedes ven cómo su efecto es mínimo siempre y cuando mantengamos la oxigenación y la ventilación. La dexmedetomidina, que poco la usamos nosotros en los niños y no la usamos es simplemente porque el INVIMA no lo tiene autorizado, es bastante útil, bastante útil. Es un agonista alfa que reduce las necesidades de las benzodiazepinas y los narcóticos durante anestesia y sedación, aunque baja un poco la frecuencia cardíaca y la presión arterial a dosis bajas y mezclado con narcóticos es muy útil. Tenemos menos incidencia de arritmias, especialmente de taquiarritmias, arritmias supraventriculares en el postoperatorio, y para sedación en el postoperatorio realmente es un recurso muy bueno, tanto que también ayuda a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Ahora nos vamos a pasar a lo que les decía anteriormente, algo de fisiología o de las características del recién nacido. Recién nacido tiene inmadurez cerebral, existe un riesgo de hemorragia intraventricular, especialmente en el niño pretérmino, y el desarrollo neurológico es un marcador importante de la cirugía cardíaca pediátrica, porque ¿para qué vamos a llevar a un niño, a un recién nacido, a una cirugía si va a quedar con una lesión neurológica gravísima? Entonces preferimos que vaya a término y que tenga ya unas semanitas de vida para poderlo llevar a cirugía, evitando al máximo la aparición de una lesión neurológica irreversible. Esa lesión también se ve con mayor frecuencia al utilizar hipotermia profunda con arresto, que se utilizaba muchísimo en el pasado. Nosotros, casi todos los pacientes los arrestábamos y se les sacaban las cánulas para hacer el reparo. Sin embargo, ahora evitamos bajar de 30 grados, solamente en las situaciones especiales, y se prefiere dar una perfusión cerebral anterógrada y no hacer arrestos circulatorios totales. El arresto circulatorio tiene unos tiempos muy cortos de seguridad y es de menos de 30 minutos a menos de 20 grados. Y la alteración hematológica que produce también es muy grande. Sin embargo, hay situaciones en las cuales es necesario hacerlo y en eso siempre debemos tener el monitoreo neurológico. Con respecto al corazón, el corazón del recién nacido también es un corazón bastante minusválido, tiene menor cantidad de fibras contráctiles, solamente el 30%, comparado con el adulto que tiene el 60%. La velocidad de acortamiento es menor, la capacidad de distensión, o sea, la capacidad de recibir la precarga está limitada, la complacencia de las cavidades está limitada, el gasto cardíaco depende principalmente de la frecuencia cardíaca. Existe una falta de desarrollo en el retículo sarcoplásmico y el sistema tubular, lo que lo hace muy dependiente de la administración exógena de calcio. Y además existe una interdependencia interventricular. El ventrículo derecho, ustedes saben que en el recién nacido es más grande que el ventrículo izquierdo, y depende del tipo de cardiopatía, ese ventrículo derecho va a hacer presión sobre el septum interventricular y a comprimir el ventrículo izquierdo. Con respecto a las diferencias ventilatorias en el recién nacido, la glotis es más alta con una pequeña estenosis subglótica. El diafragma es plano, con costillas horizontalizadas que las hacen menos efectivas. Existe menor cantidad de fibras tipo 1, que son las que más toleran el trabajo para hacer el trabajo respiratorio. La capacidad residual funcional está disminuida con un aumento de la capacidad de cierre, lo que hace que fácilmente el niño, después de ventilarlo y hacer el procedimiento de intubación, se nos ponga hipóxico, la reserva de oxígeno es menor y fácilmente se va a falla ventilatoria. Además de todo lo que hemos visto, la madurez hepática y renal es insuficiente, el metabolismo de los medicamentos está alterado, existe una menor unión a las proteínas y un incremento del agua corporal total, una mayor fuga capilar, lo que los predispone a salir edematizados de la cirugía, y no solo edematizados en lo que vemos, sino todos los órganos están edematizados. La rata de filtración glomerular está disminuida y existe
y tienen inhabilidad para concentrar la orina. Además de eso, tienen hematocritos altos principalmente basados en hemoglobina fetal, que entrega el oxígeno con gran dificultad a nivel de los tejidos. Y también sabemos que lo habíamos visto anteriormente, las dosis altas de opioides no alcanzan a atenuar la respuesta inflamatoria sistémica generada por la injuria de la cirugía. Entonces, someter un recién nacido a cirugía no cardíaca e incluso a cirugía y mucho más pues a cirugía cardíaca es un reto grande y debemos estar lo suficientemente preparados. Esta foto la traigo a la charla para mostrar la importancia de la reunión interdisciplinaria antes de tomar decisiones con los pacientes. Aquí realmente está la hemodinamista, los cardiólogos, los cirujanos, todos tomando decisiones a ver cómo se va a abordar el paciente, qué se le planea hacer y qué manejo postoperatorio se va a hacer. Eso es muy importante en el resultado. El monitoreo neurológico indispensable para poder garantizar y evitar cualquier tipo de lesión neurológica importante a largo plazo. El MIRS, que es una oxigenación media, que no es ni arterial ni venosa, sino es media del lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, nos permite prever, y ya hemos en nuestro grupo visto varias charlas de este tipo de monitoreo, cómo vamos a ver situaciones de alarma en las cuales podemos corregir rápidamente, como puede ser la localización o la dirección de la cánula, la localización de la cabeza, y vamos a evitar la aparición de una lesión neurológica temporal o definitiva. Y el BIS o la entropía, que nos van a permitir estar al tanto de la profundidad anestésica sin excedernos o quedarnos superficiales en la administración de anestésicos. Vamos ahora ya a pensar que vamos a la circulación extracorpórea, y lo más importante de tener en cuenta es que no nos podemos equivocar en la heparinización. El paciente, para meterle la sangre a través de toda esta tubería, requiere que esté heparinizado, que tenga un ACT por lo menos por arriba de 350. Con eso podemos estar tranquilos y garantizar que no se nos va a trombosar toda esta tubería. Con respecto a la protección miocárdica, que es la forma de evitar el daño del corazón y de sus tejidos durante el tiempo del reparo quirúrgico. ¿Y por qué se va a producir ese daño? Porque no va a estar llegándole sangre a los tejidos. Vamos a tener pinzada la aorta y no le va a llegar sangre a través de las coronarias. Esto puede ser tiempos cortos o tiempos más largos según el tipo de patología. Y simplemente, ni tan simplemente, que estamos buscando evitar el daño isquémico. Es necesario, no podemos hacer nada para poder hacer un reparo intracardíaco. Tenemos que parar y desocupar el corazón, tratando de preservar los sustratos de alta energía y disminuir el consumo de oxígeno. Además de eso, atenuar el daño por reoxigenación y reperfusión. No solamente la isquemia produce daño también tanto la reoxigenación y la reperfusión. ¿Y qué daño se produce? En los miocitos se puede producir necrosis, o sea, se murió el miocito. Apoptosis, que es una muerte programada, y el miocito dijo, aquí me sometieron a una agresión y yo más tarde me voy a morir. Y el aturdimiento, que es un miocito que está no funcionando y que puede llegar a recuperar ese funcionamiento y llegar a ser útil para la contracción. También se dañan los vasos, especialmente el endotelio, es muy sensible a la administración de la cardioplegia, al momento de la reperfusión, si lo hacemos de una manera brusca, sin ir subiendo progresivamente las presiones arteriales, se daña el endotelio al taparse los capilares
obviamente pues no se hematiza, también va a producir daño del miocito y edema del intersticio. ¿Me están escuchando bien? Que aquí me dice que hay internet inestable. Sí, doctor, se fue como medio segundito. Un segundito. Segundito, pero ya. Ok. La necrosis del miocito se sucede por la depresión de fosfatos de alta energía, el daño generado por los radicales libres generados durante la isquemia o durante la reperfusión, la pérdida de la homeostasis iónica y el edema o deshidratación celular. Otro enemigo grande que tenemos es la contractura isquémica, ya que los miocitos son particularmente susceptibles a la deprivación energética por varias razones, incluyendo su capacidad para el trabajo mecánico. La reducción de ATP por abajo del nivel crítico evita la disociación del calcio del aparato contráctil, generando una contractura isquémica. Es lo que se han escuchado ustedes por ahí, corazón de piedra, y el corazón queda contraído, queda como realmente como una piedra, stone heart. Y el aturdimiento miocárdico, que es al cual podemos trabajarle, porque son las fibras o los miocitos que podemos recuperar, es una disfunción potencialmente reversible, dentro de los cuales los mecanismos de producción son inciertos. Pero ¿qué sucede? Sucede. Puede ser por radicales libres, por manejo anormal del calcio, edema, anormalidades de la matriz celular, destrucción o inactivación de los receptores, disfunción vascular o respuesta inflamatoria sistémica. Lo que vimos anteriormente, la disfunción vascular puede generar muerte y aturdimiento miocárdico. Los radicales libres inactivan receptores endoteliales y dañan la membrana lipídica, y se bloquea la producción de óxido nítrico, que es el vasodilatador coronario más importante que tenemos. Y bueno, ¿cómo se protege ese corazón? ¿Qué hay que hacer? A veces creemos que la protección está solamente por qué cardioplegia, cómo la ponemos y a qué hora la ponemos. No, la protección miocárdica viene desde el día anterior a la cirugía, cuando tenemos un paciente con un buen hematocrito, con un buen gasto cardíaco, con una administración de medicamentos que son las adecuadas para ese paciente. Y ya después, en el periodo pre-bypass, evitar la hipotensión, el reponer el sangrado en caso que se presente, y buscar todos los tipos de accesos o técnicas para llevar el corazón en la mejor situación hasta llegar al momento de la isquemia. En el momento de la isquemia vamos a administrar la sudoración cardioplégica, que es la encargada de parar el corazón para poder hacer el reparo. Y durante el tiempo de desarrollo de las cardiopatías, inicialmente se hacía arresto solamente con la hipotermia, luego se utilizó cardioplegia cristaloide, luego se le agregó la sangre, que si se administra anterógrada o retrógrada, que con mucho calcio, que con poco calcio, que el magnesio, que tanta presión, que administrar rastreadores de radicales libres. Pero afortunadamente el doctor Pedro del Nido, quien es ahora el jefe de cirugía cardíaca en el Children's de Boston, dedicado a estudiar cómo proteger ese corazón, y yo recuerdo alguna vez que tuve oportunidad de darle anestesia antes de desarrollar la cardioplegia, me pedía que le pusiera sangre y silocaína, independientemente que la sangre fuera de la sangre del banco. Bueno, ya con el tiempo desarrolló su cardioplegia, que se basa en concentraciones altas de magnesio, tiene potasio, manitol, lidocaína y sangre oxigenada. Con esta cardioplegia prácticamente están operando la mayoría de los niños del mundo, con unos mucho mejores resultados a nivel de daño miocárdico y de daño por reperfusión. Normalmente se pone una dosis, depende de la patología y depende del tiempo de duración de la isquemia, se recomienda poner una segunda dosis a los 60 minutos. Y luego ya viene, después de tener el corazón parado,
de hacer el reparo del corazón y llega el momento en volver a hacer funcionar el corazón y que se haga cargo de la circulación. Entonces el momento de la salida de la circulación extracorpórea, en donde lo primero que debemos tener es estar satisfechos con la corrección quirúrgica, tener controlado el ritmo cardíaco, la temperatura, estar seguros que los medicamentos inotrópicos y vasoactivos que tenemos preparados estén pasando a través de los accesos vasculares que tenemos, estar seguros que la monitoría de presiones que tenemos es real y no estamos midiendo cosas que no son, tener un hematocrito adecuado para cada patología y para cada edad, gases arteriales con un estado ácido-base controlado y electrolitos normales. Idealmente utilizamos el eco transesofágico para ayudarnos tanto en la evaluación de la corrección como en el llenado progresivo de las cavidades durante la salida de la circulación extracorpórea. En el periodo post-circulación extracorpórea, nuestro trabajo se enfoca en mantener la estabilidad hemodinámica, mantener una normoxia, pero esa normoxia depende de qué patología es. Hay pacientes que podemos llevar a saturaciones altas, otros que no nos conviene tener en saturaciones altas porque van a bajar la resistencia vascular pulmonar y nos van a complicar el manejo del paciente. El equilibrio del estado ácido-base, la hemoglobina controlada, temperatura y una cosa nueva o que no es tan nueva que se está haciendo actualmente es, además de la filtración que se hace durante la circulación extracorpórea, se hace una filtración a modo de los filtros esos que ven ustedes en los pacientes de cuidado intensivo, que puede ser dirigida de arteria a vena o de vena a arteria aprovechando la máquina de circulación extracorpórea. Generalmente le gastamos entre 10 y 15 minutos hasta lograr llevar el paciente lo más cercano al balance cero de la circulación extracorpórea. Este realmente es un recurso bastante útil, nos permite poder administrar los hemoderivados que tenemos que administrar para disminuir el sangrado. Luego viene el momento de la reversión de la anticoagulación. Habíamos visto que era importantísimo no olvidarnos de heparinizar al paciente. Ahora tenemos que revertir ese sangrado. Lo hacemos con protamina, normalmente más o menos en 1 a 0,8 y administrarla en un tiempo corto. En esta gráfica y en este artículo quería mostrarles cómo tanto la hipotermia como la protamina pueden ser tan deleterias sobre la agregación plaquetaria. Inclusive aquí en esta curva ven ustedes que la protamina va a producir una alteración importante en la agregación plaquetaria, mucho más que la hipotermia, y que debemos estar conscientes que se va a suceder en el periodo post-bypass. Se han desarrollado formas de poder medir la coagulación en el intraoperatorio y tradicionalmente veníamos acostumbrados a utilizar el tromboelastógrafo, pero ahora ya hemos dado un paso más adelante y tenemos a mano la tromboelastometría, que entre 5 y 7 minutos nos puede dar una idea muy importante de dónde están las alteraciones de la coagulación y nos va a permitir disminuir la administración a ciegas de hemoderivados. Incluso va a disminuir la administración de glóbulos rojos después de la cirugía cardíaca pediátrica. Aquí van a ver ustedes la base del ROTEM, cómo hace mediciones del CT, del ángulo alfa, de la amplitud a los 5, de la amplitud a los 10, de la firmeza del coágulo y realmente yo no he tenido oportunidad de utilizarlo en la cirugía pediátrica, pero sí en la cirugía de adultos y me ha parecido muy útil. Este es un trazado normal de un paciente adulto sometido a cirugía cardíaca. Y obviamente entre menos transfundamos los pacientes, menos complicaciones, especialmente complicaciones embólicas y complicaciones infecciosas vamos a tener en el postoperatorio. Aquí está la publicación en la cual hablan de la incidencia de efectos trombóticos de acuerdo a la cantidad de unidades transfundidas
en los recién nacidos. Este señor, el doctor Bollinger, es la persona que desarrolló el Rotem y es la persona que más entiende y más sabe de Rotem. Lamentablemente trabaja con pacientes adultos. Y por último, la cirugía, y siempre lo digo yo, la cirugía no se termina hasta que no tengamos el niño entregado al cuidado intensivo. Y el transporte puede ser inclusive más difícil que el manejo durante la salida de circulación extracorpórea. Nos vamos a someter a un cambio de ventilador, nos vamos a someter a un medio que puede no estar igual de caliente que el medio de la cama del niño en la sala de cirugía, cambios de monitoreo, cambios de ventilación, de fracción expirada. Entonces son momentos muy importantes en los cuales necesitamos la colaboración y la atención del personal que está trabajando con nosotros. Estar seguros que las medicaciones que estamos administrando continúan entrando. La eficiencia de tener la cama, los ascensores y la ayuda a tiempo es básica para no perder el trabajo. Esta es una gráfica en la cual nos muestra la mortalidad y complejidad. Este fue un sitio donde trabajamos en el 2015 con el mismo cirujano que estábamos trabajando en el Hospital de la Misericordia, y ustedes ven cómo pasando los años se fue incrementando la complejidad, pero mejorando la sobrevida. Realmente ese era un resultado en el 2015 muy bueno para el tipo de complejidad que se manejaba. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí están las referencias de las cuales hemos tomado las charlas y muchas gracias. Vamos a escucharlos ahora. Vamos a ver cómo dejo de compartir pantalla.